en problemas. Puros problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, para resolver problemas, obviamente necesitamos recordar las razones trigonométricas, ¿cierto? Le dimos mucho a la resolución de triángulos rectángulos, una clase completa, una guía entera para eso, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que aplicar eso mismo, pero a problemas, ¿ya? Que básicamente me van a ayudar a mí a estimar una distancia y una altura, básicamente. Distancia y altura, porque esa es la esencia de la trigonometría, que yo pueda determinar alturas y distancias inaccesibles. Entonces vamos a empezar con uno, ¿cierto? Para, ¿cierto? Calentar el cuerpo, como hace tanto frío, los veo que están ahí con mucho frío. Entonces, hoy le vamos a colocar, ¿cierto? Problemas. Correcto, para pasar el frío. Ya, a ver. No es que, chicos, no es que yo diga que altura se escriba con H, pero cuando aparezca H, ¿cierto? De los problemas, es porque me están pidiendo la altura, y altura en inglés, ¿cierto? Empieza con H, básicamente es eso. Ya. Tengo el primer ejercicio que es el número 8, que dice calcule la altura de la antena que está sobre el tejado de la casa. Que está sobre el tejado de la casa. Entonces, fíjense que aquí yo hago dos lecturas. La primera lectura es al techo, ¿cierto? Y eso me genera un ángulo de 15 grados, ¿cierto? Desde acá hasta el techo tengo 15 grados. Y tengo otro ángulo que parte de aquí hasta allá, que me genera una lectura de 6 grados. ¿Me explican? Que, digamos, el ángulo que podríamos decir que contiene a toda la antena, ¿cierto? Entonces yo miro al techo y después miro hacia arriba. Obviamente son ángulos de elevación. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a poder calcular esa altura de esa antena? ¿Cómo se le podría ocurrir a ustedes? Y obviamente donde se están haciendo las observaciones, ¿cierto? Me faltaba un dato, chiquillo, ¿cierto? De donde yo estoy haciendo las observaciones, hasta acá tengo, obviamente, 50 metros. Y si ustedes se dan cuenta, se vuelve a cumplir lo que hemos conversado siempre, que tienen que haber 3 datos. Pero yo me fijo no en estos 3 datos, 1, 2, 3, no. Me fijo en 1, 2, 3, ¿cierto? Lo voy a marcar acá, para que no se me olvide. Me fijo en 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Ahí están los 3 datos. Empecemos. ¿Cómo podemos abordar este problema? Nuestro primer problema. Muchas gracias. ¿Cómo lo podemos abordar, chiquillo? Aquí escucho sus sugerencias. Vamos. Ocupando los grados. Ocupando los grados, ¿ya? Y ver si qué ecuación nos va a servir. ¿Qué razón trigonométrica nos podría servir? Primero usando el ángulo completo de 21, Sí. sacamos toda la altura, ¿Ya? después con el ángulo de 15 sacamos la altura de ese y le restamos la altura superior. Sí, me parece una muy buena idea. Fíjense que aquí yo puedo decir... Aquí lo que dice, ¿cierto, Víctor? Es lo siguiente. Yo calculo todo. Y ese todo es la altura de la casa
más la antena. ¿Cierto? Entonces al calcular todo, la altura de la casa más la antena, yo trabajaría con el ángulo de 21. Sí. ¿Sí o no? Pero fíjense que después, ¿qué es lo que hago yo? Después solamente voy a calcular la altura de la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener la altura total, casa antena. Después voy a tener la altura de la casa solamente. Las voy a restar. Y me va a dar, ¿cierto?, la altura de la antena. ¿Se fijan? Entonces, esa es la forma de abordar los problemas. Entonces, repito, vamos a calcular toda la altura total, casa antena, ¿cierto? Después, obviamente, cuando calculemos casa antena, vamos a calcular con 21, ¿cierto? Y después, cuando yo calcule solamente casa, será con el ángulo de 15, ¿cierto? Será con el ángulo de 15. Y ahí puedo hacer la resta. Sí. ¿Sí? Porque no están pidiendo perímetro, no están pidiendo área, no están pidiendo nada. No, Entonces, solamente me están pidiendo que yo determine la altura de la antena. ¿Sí? Ya, ¿cómo lo hacemos? Una vez que tenemos ya como masticado un poco el problema, tenemos que elegir la razón que nos sirve. ¿Qué función, qué razón nos va a servir? gente. Tangente. En la mayoría de los problemas que aparezcan, chiquillos, con estos datos, donde hay pidan la altura, nosotros, yo diría que en el 99.9% vamos a ocupar, ¿cierto?, la tangente. ¿Ya? Ok. Entonces yo voy a hacer esto. A esto le voy a llamar altura total. Y a esto le voy a llamar, ¿cierto?, H2. O aquí, ¿cierto?, le voy a colocar H1. Y obviamente, altura total, ¿cierto?, va a ser H1 y esta yo le voy a llamar, ¿cierto?, H2. Ya, empezamos. ¿Cómo quedaría? Tangente, ya, muy bien. Tangente 21 Tangente de 21, ¿cierto? por H1 partido Va a ser igual a qué cosa? H1 H1 partido por 50. partido por 50, ¿cierto? Porque fíjense que tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿cierto? Como estamos trabajando con este ángulo de 21, lo voy a marcar aquí, chiquillo. Como estamos trabajando con el ángulo de 21, es cateto opuesto. Aquí yo llamé H1, todo completo, ¿cierto? Dividido, ¿cierto?, por el cateto adyacente. Sabemos que el cateto adyacente es aquel cateto que no es el opuesto. Incógnita arriba, ¿cierto? El 50 abajo. Si el 50 está dividiendo, lo paso multiplicando, me queda que H1 va a ser igual a tangente de 21 por 50, ¿cierto? 19.19. Y eso me dicen que son 19.19 metros. Ya. Entonces ya tengo la altura total que son, o H1, que son 19.19 metros. Ahí. Antes de continuar, ¿todos nos dimos cuenta de dónde salió el 19.19? ¿No hay ningún problema? Ya, sigamos entonces. Ahora me quedará De 15. la altura de la casa, ¿cierto? O sea, trabajaré con tangente de 15. Entonces me quedará tangente de 15, ¿cierto? Va a ser igual a cateto opuesto, en este caso H2, ¿cierto?, dividido 50. El cateto adyacente sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces H2 quedará tangente de 15 por 50. 13.39. Y eso, según ustedes, hace 13.39 metros. ¿Ya? Les voy a pedir que cuiden un poquito el vocabulario, señor Fernández. ¿Eh? ¿Ya? Porque si no nos quedamos ahí arriba en CMPC, ¿no? ¿Ya? Entonces me queda H2, 13.39. ¿Ya? Hago la diferencia, ¿cierto? Que la altura de la antena, le voy a colocar la altura de antena aquí, chiquillos, será igual a H1, que es la altura total, ¿cierto? 19,19 menos la altura de la casa, ¿cierto? Entonces hacemos todo el 5,8. desarrollo y eso me da que la altura de la antena
no sé cuánto era acá, 5 y algo, 5.8. 5,80, ¿cierto? Metros. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el problema resuelto. Entonces repito, la metodología que yo ocupé es trabajar con toda la altura, incluida casa antena. Después calculé la altura solamente de la casa y posteriormente hice la... División. No, Esa, hice perdón, la la hice resta. La resta. la resta. ¿Ya? Hice la resta. ¿Se fijan? Chiquillos, ¿alguna duda con este? Siempre hay que trabajar con 2 decimales, ¿no? Siempre trabajamos con 2 decimales, aproximando, ¿cierto? Siempre aproximamos nosotros, como lo vimos en clase. Desde ahora en adelante, todo con 2 decimales, chiquillos. ¿Ya? Y yo les voy a decir, un par de meses más, 3 decimales. Pero todavía no. ¿Ya? Pero ahora solamente con 2 decimales, aproximando al segundo decimal. ¿Estamos? ¿Dudas con este? ¿Ninguna? Ya. Vamos a hablar con tiro. Determina el ángulo de inclinación mínimo necesario para que el avión de la figura pueda despegar sobre el plan del cerro. ¿Ya? Como era de esperarse, todos nuestros problemas, ¿cierto? Todos nuestros problemas se generan en triángulos rectángulos. Entonces tengo aquí una distancia de 250 metros, ¿cierto? Tengo una altura del cerro de 100. Entonces lo que yo necesito es decirle al piloto, ¿sabe qué? Usted tiene que despegar con cierto ángulo. Porque si no despega con ese ángulo, ¿cierto?, va a chocar con el cerro. ¿Sí o no? Ya. Y fíjense que nuevamente tengo datos para tangente. Nuevamente datos para tangente. Entonces, ¿cómo podemos calcular, chiquillos, el ángulo acá? Ese ángulo, ¿cierto? Ese, para que yo le diga, ¿cierto?, al piloto despegue, perdón, tanto despejar cuestiones, ¿cierto? Despegue con tal ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Tangente de alfa, ¿cierto? Muy bien, entonces, yo solamente hoy día vengo de oriente. Yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Tangente de alfa, ¿cierto? Va a ser igual a cateto opuesto, Sí. 100, dividido cateto adyacente, ¿cierto? Pero como ando a la cola de un ángulo, porque ando a la cola de un ángulo, ¿cierto?, El resultado. el resultado será una función inversa. Recuerden, cuando ando a la cola de un ángulo, tengo que saber un ángulo. El problema es que yo sepa un ángulo. Funciones inversas. Entonces lo que podemos hacer, chiquillos, en la calculadora, aprovechando nuestras calculadoras, el shift, ¿cierto?, aparece tan a la menos 1, y dentro de un paréntesis, ¿cierto?, colocamos 100 dividido en 250. Tal cual como lo coloca en la calculadora. La calculadora siempre trabaja en lineales, ¿ah? ¿Y eso cuánto me da? 21,80. Entonces alfa vale 21,80 grados. ¿Ya? Aquí tengo 21,80 grados. Si el piloto va con 21,79, Choca. choca. Entonces tiene que ser igual o superior a 21,80. Ya. ¿Estamos claros, no? Señor. ¿Ninguna duda? ¿Por ahí atrás? ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ahí atrás? Eso cuando nos piden calcular el ángulo. Cuando me piden calcular el ángulo, yo trabajo con la función inversa. En este caso el chino. Pero cuidado, yo aquí ocupé la tangente a la menos 1 porque los datos que daban era la tangente, ¿cierto? Sí. Pude haber ocupado coseno a la menos 1 o seno a la menos 1, ¿cierto? Pero como me dan datos para tangente, yo ocupé tangente, básicamente. ¿Ya? Vamos al otro al tiro. ¿Qué dice? 10. En un edificio se ¿Me meto un poquito? No lo hagamos todo porque hay algunos que son demasiado... ¿Hay alguno? Ya, el 10,
Se los dejo cuando ustedes estén estudiando. El 12. Hagamos el 12. Entonces los vamos a hacer todos, chiquillos, vamos a ir haciendo los que más. ¿Complejo se ve? Sí, correcto. Porque hay otros que son ya de aplicación directa de tangente, entonces aprovechemos el tiempo. Yo el día lunes, ¿cierto? Les voy a traer sus pruebas. Vamos a fijar la prueba, ¿cierto? Parcial 3. ¿Y final? Vamos a fijar la prueba acumulativa, ¿cierto? Para dejar todas las fechas claritas ya el día lunes. Y aquí dice el 12, a ver. Leámoslo, Andrea, por favor. Un avión se encuentra a 23 metros de altura cuando comienza su descenso para aterrizar. ¿A cuánto se encuentra? 20, O sea, 2300. Ah, ya. Mira, No ya. sé. Yo decía, ¿Qué ahí. distancia debe recorrer el avión antes de tocar la pista si baja con un ángulo de presión de 25 grados? Si baja con un ángulo de presión de... 25 grados, Ah. ¿Qué distancia sí, debe recorrer. debe recorrer? antes de tocar la pista. Si baja con un ángulo de inclinación, de depresión, perdón, de 25 grados. 25 grados. Ya. Ese sería como el esquema de la situación, ¿cierto? Obviamente siempre está presente un triángulo rectángulo. Voy a ocupar otro lápiz por el tema del ángulo de depresión. ¿Ya? Recuerden que el ángulo de depresión es mi normal y yo bajo la vista. Entonces el ángulo de depresión va aquí. ¿Ya? No va acá. Cuidado. Cuidado. Por eso voy a usar otro lápiz, porque la normal es esta, ¿cierto? Mi vista, lo que ustedes después van a ocupar cuando estén en topografía. Entonces, si yo bajo mi vista, ¿cierto? Desde ahí así, porque eso es lo que va a hacer en este caso el avión, el ángulo de depresión va aquí, chiquillos. Estos son los 25 grados. Por ende, este vale 65, ¿cierto? Lo anoto porque me puede servir de algo. Puede que sirva. ¿Ya? Entonces, cuidado con el ángulo de depresión. Yo dijera normal con una línea segmentada. Ahí están los 25. Y estos son 65. Ya, otro problema aquí, que me da la impresión que hay que tenerlo claro. Cuando me dicen qué distancia debe recorrer el avión, ¿cierto? Porque eso me están preguntando, ¿qué distancia debe recorrer el avión? Profe, ¿es esta distancia o es esta distancia? Eso. Esta es la distancia. ¿Se dan cuenta, no? Que también es una pregunta que como estudiante yo debo hacer, po. Porque si el profe no me especifica, yo puedo calcular las dos. Entonces, tenemos que dejarlo claro. ¿Qué distancia tiene que recorrer? ¿O es esa distancia? ¿Cierto? ¿O es esta distancia? ¿Ya? Entonces, cuando yo pida, cuando solamente aparezca la distancia, sin apellido, es esta. Hipotenusa. Porque el avión tiene que recorrer así. Es como cuando yo voy en un camino y lo tengo que recorrer bajando, subiendo, lo que sea. Si yo dijera cuánta distancia recorre horizontalmente, ¿cierto? ¿Cuánta distancia horizontal recorre? Es esa. Para que se aclare la duda. ¿Estamos? Si aparece solamente la palabra distancia, es la que baja, ¿no? Ya, perfecto. ¿Está listo? ¿Qué función ocupamos acá? Seno. ¿Seno? Seno. ¿Ya? Seno. ¿Cómo quedaría? ¿Seno? ¿De quién? De 25. ¿Seno de 25? De 65. Antes que se me olvide, antes que se me olvide, porque se me estaba quedando un detalle importante, miren. Aquí chiquillos, aquí yo puedo aplicar la propiedad de ángulos alternos internos. ¿Qué significa eso? Que ese 25 va aquí también, ¿cierto? Eso lo vimos cuando empezamos el curso, ¿cierto? Que son alternos internos. Y si yo hiciera un esquema aquí, solamente para apoyarme en el ejercicio, este sería 65, ¿ya?
Entonces tengo esas posibilidades de jugar con los ángulos. ¿Ya? Si es que se necesita, si es que a alguien se le hace, ¿cierto?, más sencillo. Y ahora sí lo escucho. ¿Seno de cuánto? Seno de 65 es igual a ¿quién? Cateto opuesto. Cateto opuesto. El coseno El cateto opuesto no lo tenemos, ¿cierto? Entonces no podemos ocupar seno. Entonces nos cambiamos automáticamente al coseno. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? ¿No? Su compañero dijo seno. ¿Ya? Seno 65. Pero para que ocupe el seno 65 debe tener el cateto opuesto. Y aquí no lo tenemos. Por eso no la podemos ocupar. Y más encima me dicen seno 65 es eso partido por esto. Y no tengo ninguno de esos dos datos. ¿Se dieron cuenta, no? Por eso descartamos seno. El que sí ocupamos es coseno, porque el coseno trabaja con el cateto adyacente. ¿Cierto? Y entonces me queda coseno de 65 es igual a cateto adyacente 2300 dividido ¿quién? Hipotenusa. Incógnita abajo, hago el enroque. ¿Cierto? Me queda h será igual a 2300 dividido en coseno de 65. 5.442,26 metros. Ya, esa es la distancia que tiene que recorrer, ¿cierto? Este avión. ¿Cierto? Desde aquí hasta allá. ¿Cierto? 5.442,26 metros. ¿Estamos? Lo importante es que hayamos entendido por qué el seno no lo ocupamos. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Y por qué ocupamos el coseno? Porque teníamos el cateto, en este caso, adyacente. ¿Cierto? Perfecto. Ya. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Me tiene que decir al tiro porque... ¿Me lo explica todo de nuevo? ¿Lo explicamos todo de nuevo? Sí, ningún problema. Estamos trabajando para usted. Lo estaban pidiendo o teníamos la situación de que un avión tenía que recorrer una cierta distancia. ¿Cierto? Entonces tomamos la decisión de que si no aparece la palabra distancia horizontal, solamente aparece distancia, en el caso del avión a recorrer, es esta. ¿Cierto? Entonces sabemos que esta es hipotenusa. Ya. Dijimos ángulo de depresión, aquí está, 25, por ende este vale 65. La altura del avión son 2.300 metros. Ya, tengo el esquema, tengo los datos, empiezo. ¿Por qué coseno? Porque el coseno trabaja con el, ¿cierto?, adyacente. Y más encima tenemos este ángulo que es 65. ¿Cierto? Entonces digo coseno de 65 es adyacente, aquí está, 2300, dividido por hipotenusa, que es lo que andamos buscando. ¿Cierto? Ya, planteamos esta ecuación. Incógnita abajo, hago el enroque. El h pasa acá y el coseno pasa aquí. Y hago la dirección inversa. Profe, ¿Sí? ¿y si hubiésemos ocupado el ángulo 25 de abajo y ocupamos seno? Con seno se puede. También. Sí, planteémosla con seno. Claro, si también podemos hacer eso. La voy a hacer acá al ladito. Seno de 25, ¿cierto? Es igual a cateto opuesto, 2300, dividido por h. Hago el enroque, fíjense que el ejercicio es muy parecido, solamente cambia la función y el ángulo. Entonces me queda h va a ser igual a 2300 dividido en seno de 25. ¿Cuánto da? Lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Comúnmente cuando uno cambia, cuando uno cambia razones trigonométricas, puede que haya una pequeña variación, pero no se rechacen por eso. Nosotros nos preocupamos de monedas, solamente nos preocupamos de billetes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nos puede dar una diferencia aquí, pero entre 5.442, que varía un poquito, que varía 2 metros, no es nada mismo. ¿Ya? Suele pasar cuando uno cambia de función. ¿Ya? Pero aquí me dicen que dio exactamente lo mismo. Ya. Ok.
negocio, lo pueden hacer sin problema. Ese también. Hagamos el 16, a ver. El 16. ¿Por qué el 16? Porque el 16 es un ejercicio que se puede, ¿cierto?, resolver sin problema con lo que ya hemos conversado. Primero, hago el triángulo rectángulo, siempre. Después, ubico los datos. Ubico los datos, siempre. Después, verifico que estén los tres datos, contando el ángulo de 90 grados. Ahí ya tengo uno, que siempre va a estar. Y después me preocupo que estén los otros dos y estoy listo. ¿Qué tendría que hacer después? Elegir la función correspondiente de acuerdo a los datos que me dan. ¿Cierto? Después, verifico que mi calculadora esté con la letra D. ¿Cierto? Porque puede pasar que alguien no ocupe la calculadora y me la cambie y yo no me fije y ahí queda la manzaca. O como decimos nosotros, la tip más 1. Ya, vamos a hacerlo. ¿Qué altura tiene un puente? Aquí está la incógnita, la altura del puente. Si al medir la elevación a 50 metros de él, aquí están los 50 metros, ¿cierto? De uno de sus pilares, hagamos cuenta que este es un pilar, es de 22 grados. El ángulo de elevación siempre lo coloco acá, ¿cierto? Porque es elevación. Yo miro y elevo la vista. ¿Y aquí tengo ahí? ¿Qué función podemos ocupar ahí? Está tangente, ¿cierto? Está de más decirlo, ¿cierto? Ya está de más, ya los torpedos ya están sobrando a esta altura ya, ¿no es cierto? No, nunca están de más. Dijo el de inglés. Tangente de 22 es igual a que tengo puesto h dividido por 50. Lo bueno de esto es que nos ayuda a practicar si la incógnita está arriba, si la incógnita está abajo, cómo lo hago, ¿cierto? Incógnita arriba, lo que está dividiendo lo paso multiplicando. Entonces me queda aquí h, ¿cierto? Será igual a tangente de 22 por 50. Y eso me da 20,20. Ya. Este puede ser un ejercicio como para empezar la prueba. ¿Cierto? Para soltar, pasar un poco los nervios. ¿Cierto? Para que pase un poco el impacto visual. Dígame. Siempre que se vea un grado va a ser aquí. O sea, un ángulo. ¿De elevación? Sí. Y de depresión sería acá. ¿Me permite? Eso. Sería eso. Eso le ¿ya? ¿Vamos? Están pidiendo el 17 por ahí. Pero ese es el mismo de la casa, ¿no? ¿Por qué el 17 no se pudo hacer? No. ¿Y el 17 para empezar la prueba? No. Parecido al ¿No es de la antena? No. 17. No es igual que la antena que está en la... Sí, podría ser igual. Ahí está pidiendo la altura del acantilado. Sí, están pidiendo la altura del acantilado. Y 46 vendría a ser el completo. Planteémoslo a ver. ¿Cómo quedaría? No esté distinto. ¿Falta un dato del más? No, falta un dado
nos vemos todo el segundo semestre. Así de sencillo. Así de sencillo. Falta un dato, nos damos todo, yo le saco el tiro los promedios. 7 finales. 7 finales, a todos. No hay problema. Si es que falta un dato. Si no nos quedamos, Si no, A sufrir nomás. a sufrir nomás. ¿Ya? Porque acá Víctor le falta un dato. 6 metros. ¿Qué opina usted, señor Tabla? ¿Quién lo trató de hacer, chiquillos? Porque aquí hay una hipótesis, falta un dato. Puta, me empezó a apretar el tiro el nudo de la corbata, no sé qué pasó. Uy, me faltó el aire. Ahí. Chuta, dije. Agustín apuesta que lo sacó. No, dije, la segre que está tirando las cosas ya se equivocó. Vamos a ver si falta un dato. Chuta. Siempre me equivoco en estos modos. Falta un dato. No, falta un dato. Ajá. Está grabado. ¿Y quién falta que la otra altura? faltaría la distancia. Está bien, pero- ¿De verdad está grabado? ¿Sí es cierto? No, yo sé lo que falta, chiquillos. Falta la rama aquí. Faltaba eso, faltaba. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, por eso algo me cuadraba. Yo estaba ilusionada de llegar a su semestre. ¿Estaba ilusionado usted? Sí, de llegar a su semestre. No, sí va a llegar. Pensemos, Yo en primera instancia le he calculado con 8 grados, ¿Con qué? con 8 grados, sacando la diferencia, buscando posibilidades. Y calcular solamente al tiro de la de arriba. ¿Qué ángulo lo ves? Son 8 grados. Claro, arriba son 8 grados. Pero aquí lo que no me cuadra de esa teoría es que nosotros siempre estamos trabajando con triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces ahí queda otra vez mirando al cielo. ¿Y al cielo como para escuchar una ayuda divina? ¿No? Exacto. Señor, ilumíname y no... Era de noche. A ver, lo que acaba de decir, ¿cierto? Su compañero es total y absolutamente verdad. Ustedes no pueden decirme 38 a 46, 8 grados y trabajo con esos 8 grados con los 6 metros de allá. Ese es un tremendo error. ¿Por qué es un tremendo error? Por lo que acaba de decir él. Ahí no hay un triángulo rectángulo. Cuando no hay triángulos rectángulos, las tangentes no funcionan. Ahí yo tengo que pasar a los teoremas del seno y del coseno que tenemos que ver más adelante. ¿Ya? O sea, el lunes. Entonces, yo no puedo trabajar con esa suposición, que no es la primera vez que la escucho, ¿cierto? Fui a comprar pan y la señora decía, oiga, ¿sabe qué? Calculemos aquí, hagamos la diferencia, aquí coloquemos 8 grados, y tengo 8 grados, y aquí tengo 6, y señora, le dije yo, ¿y el ángulo recto dónde está? No está, entonces no puedo hacer eso. ¿Se fijan o no? No lo puedo hacer. Entonces lo que usted había pensado es totalmente verdad en este caso. ¿Ya qué más hacemos? Aquí hay que echar a andar nuestra imaginación. Y para echar a andar nuestra imaginación nos convertimos en un niño de 7 años. Falta un dato. H. H más 6. Y vamos masticando el problema, ¿cierto? Claro. Porque esto yo no lo sé. Esto yo no lo sé, yo le coloco H. Sería ¿Cierto? como que cada 8 grados hay 6 metros. No me atrevería a decir eso yo.
no me atrevería a decir que, por ejemplo, si yo me diera acá, por ejemplo, de sumar a 8 y esto aumentar a 8 más, no sabría que calcularlo. ¿Ya? Lo que yo sí sé, ¿cierto? Con plena seguridad es que a la altura del acantilado yo lo voy a llamar altura, H. Pero fíjense que toda la altura, desde aquí, ¿cierto? Donde está el emblema patrio, hasta aquí, yo lo único que sé que es H más 6. ¿Cierto? Que es la altura del acantilado más los 6 de la bandera. ¿Cierto? Eso es lo único que sé. Ya. Empezamos. Falta un dato. Claro. Más encima, ven, aquí no tengo ningún dato. No tengo distancia. Coloquémosle distancia. Porque distancia empieza con D. Más que nada, solo por eso, ando súper creativo hoy día. ¿Ya? Entonces digo, tangente, empezamos, miren, tangente. Vamos a ver si falta un dato, porque puede ser que si falta un dato, la clase va a durar hasta las 8:30. ¿Cómo saben? Nos vamos temprano hoy día. Tangente de 38 es igual a cateto opuesto H partido en D. Atentos. ¿Cierto? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Ambas estamos bien? ¿Respuesta definitiva? Ok. Tangente de 38, H partido en D. ¿Sí o no? Sí, señor. Ya, ok. Vamos al otro, a ver. Vamos, si esto es así. Tangente 46. Tangente de 46 H es más igual 6. a cateto opuesto, H más 6 dividido Distancia. ¿Estamos bien o no? Muy bien. Aplicando solamente la función tangente, ¿cierto? La rockstar, como yo digo, de la trigonometría. Tangente de 38 es igual a H partido D. Muy bien, qué lindo, qué bonito. Tangente de 46, perdón. H más 6 partido en D. ¿Qué hacemos ahora? Resolver lo que hay ahí. Muy bien. ¿Y cómo? Nosotros andamos buscando distancia, ¿cierto? No, andamos buscando la altura del Perdón, acantilado. a la altura. Entonces tendríamos que cambiar distancia de a seguir haciendo tal cual lo veníamos ejercitando hasta antes. D pasa a multiplicar, tangente de 38 a dividir. O sea, usted dice despejar la... Sí, despejar. Despejar la H. Sí. A ver, veamos, a ver. H me quedaría como tangente de 38 por D, ¿cierto? ¿Sí? Porque fíjense que esta de esta dividiendo lo paso multiplicando y despejo H, porque yo ando a la cola de la H. ¿Tampoco? Vamos acá. ¿Cómo quedaría aquí? H más 6 va a ser igual a tangente de 46 por D. ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Sí? A ver. Seguimos. ¿Estamos bien, cierto? Sí, todo. No llegamos ni a eso. Ya, pero ¿hasta dónde vamos? ¿Vamos bien o no? Sí. Necesito que me digan, no, profe, sabe que aquí yo quedé tirado, me tienen que decir, o si no, yo aquí me voy a empezar a meter en hondo, por eso les digo. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ya, sigo. Este lo voy a cerrar aquí, por si acaso. H va a ser igual a tangente de 46 por D menos 6. Yo despejo el H. Voy a hacer aquí más clarito, menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque yo lo que necesito es buscar H. Entonces tengo que despejar H. H tiene que quedar solo. Entonces este, como es positivo acá,
¿Se dan cuenta que es positivo? Yo lo cambio al otro lado y queda negativo. ¿Ya? Eso es lo que hago. La idea es que el H quede sola. Déjame sola, ¿ya? ¿Cuánto? Ahí. ¿Estamos? Repito, la idea es despejar H. Aquí no hay problema, porque este despeje ya lo veníamos haciendo sin ningún problema. Este despeje es nuevo, porque hay un número que está molestando aquí. Y como está molestando, hay que sacarlo de ahí. Entonces, como es más, yo lo cambio al otro lado y queda menos 6. ¿Ya? Después les voy a enseñar una técnica que vamos a usar ahora que se llama igualación. ¿Qué significa? Que ustedes toman esa H y la igualan con la otra H. Y H, chao. Entonces esa técnica se llama igualación. ¿Por qué yo puedo hacer esa técnica en trigonometría? Porque me dicen que H es igual a algo y H es igual a algo también. Entonces yo tomo esos dos algo, que son H, y los igualo. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que hago. Que eso usa en trigonometría. Porque fíjense que me dicen que H es igual a eso. Pero también me dicen que H es igual a eso también. ¿Se dan cuenta, no? Lo están diciendo. Repito, me dicen que H es igual a eso. Ya, ok. Y me dicen que H también es igual a eso. Entonces yo puedo decir que eso y eso son iguales. Entonces planteo la siguiente ecuación. Tangente de 38 de es igual a tangente de 46 por D menos 6. ¿Ya? Entonces fíjense que nos olvidamos un poco, de la H. Entonces yo esta técnica, en vez de igualar, yo le llamo un clavo saca otro clavo. Así la enseño esta técnica. ¿Ya? Porque me olvido del H y aparece D para solucionarme todos los problemas. Entonces esta técnica se llama un clavo saca otro clavo. Entonces ahora la idea es despejar D. ¿Cómo despejamos D ahí? Pensemos. Entonces tenemos que colocar cara de pensar. Estoy pensando. Aquí tenemos que apoyarnos en la calculadora. Cuidado. ¿Cómo que no? Vamos, opinemos. Estamos buscando si todavía falta un dato, ¿ah? ¿Cómo queda? A ver. ¿Qué podría hacer yo ahí? Ordenar el tangente a un lado, a un lado. ¿Perdón? Ordenar el tangente a un lado ¿Ya? y traspasar la D al lado de allá y los números que se puedan utilizar al lado derecho. Sí, yo podría, sí, me gusta la idea. Ya, veamos, a ver. Y a D dividido Tangente de 38 D menos, ¿cierto? Tangente de 46 D es igual menos 6. ¿O no? ¿Estamos bien o no? Aquí hay que estar muy atento, ¿eh? ¿Qué es lo que hice yo? Miren, esta tangente que está aquí, todo esto, chiquillos, todo esto que está aquí. Esto aquí tiene un signo positivo que no se nota, ¿cierto? Pero como yo lo cambio de posición para este lado, está a la derecha, yo la cambio a la izquierda, la tengo que cambiar encima. ¿Ya? Entonces me queda ahí. Ahí. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Restar. Quería tangente de 8. Tangente de... ¿De 8? No. Bien.
¿Qué podría ser, Gaby? Se podían eliminar las D. ¿Qué podría ser yo ahí? Lo escucho, ¿eh? ¿Qué podemos hacer ahí? No importa que nos demoremos en este ejercicio, porque este es el ejercicio que yo necesito que resuelva. Exacto. Este va a entrar en la prueba. Lo que pasa es que yo estaba esperando, ¿cierto? Lo esperé toda la tarde, que me dijeran, ¿sabes, profe? Aquí hay un problema. ¿Cuál sería? Que cuando usted calcule esta tangente de acá, y mueva esto para acá, esto aquí le va a dar un número negativo. Aquí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque obviamente la tangente de 46 tiene que ser mayor a la tangente de 38. Entonces va a quedar un número negativo acá. ¿Ya? Pero la solución está que ese también es negativo. Entonces después multiplico por menos 1 para arreglar todo el changüío aquí. Esa es una posibilidad. ¿Se fijan o no? Porque nos pueden dar, ¿cierto? Número negativo. En este caso un número negativo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Miren. Este yo lo hubiese pasado para allá. Y este yo lo hubiese pasado para acá. Un camino. Y el otro camino hubiese sido como el que hicimos, pasar este aquí, que es negativo, y el 6 negativo lo bajo acá. ¿Ya? Y multiplicar por menos 1. Porque estoy metido en ecuaciones trigonométricas que se llaman. ¿Ya? Entonces, yo hago lo siguiente. Pongan atención bien. Solamente porque me doy cuenta que me van a quedar ciertos números negativos. Digo, tangente de 46 positiva. Cuidado. Yo me voy a ordenar para que no queden números negativos adelante. Entonces, ese menos con ese menos, ¿cierto? Me va a hacer que la tangente de 46 quede positiva, ¿cierto? Ya. Y ese menos de allá, con ese, me va a quedar que la tangente de 38, ay, me comí una cosita chica. Aquí es tangente 36D. ¿Sí? Que empiece, como dice usted, con los positivos, para que el impacto visual no sea tan, ¿cierto? No sea tanto. Entonces, tangente 38D va a ser igual, ¿cierto?, a 6. Toda la magia que produce el menos 1. Entonces, miren, ese menos con ese menos me queda en más, lo coloco adelante, solamente para que empiece con positivo. Y ese menos con este más me queda en negativo, ¿cierto? Entonces lo coloco después. Porque, chiquillos, es muy distinto hacer esto, miren. Decir 4 menos 3, que decir menos 3 más 4. La operación es la misma. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Es lo mismo. Pero el impacto visual de S sobre S es distinto. Porque aquí el estudiante ve un solo signo. Aquí ve dos signos. Y encima ve los números intercambiados. Entonces se le dificulta más acá. El impacto visual es distinto. Ya, una vez que tengo eso, que arreglé ese problema que tenía, una magia, una hechicería, fíjense lo que hago yo. Lo voy a hacer acá. Pero antes de seguir, ¿quedamos bien ahí o no? ¿O hay alguna duda? Lo voy a volver a repetir desde acá. H es igual a H, ahí está. Yo igualo, esa H vale tangente 48 por D, la otra H vale H más 6, tangente 46 por D. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cierto? Yo esa lo pasé para allá con signo negativo. La enfrenté, la igualé, tangente 38, ese lo pasé para acá, por eso quedó negativo. El menos 6 lo mantengo ahí, ¿cierto? Después multiplico por menos 1 y ordeno esto, para que me quedes, ojalá, con la menor cantidad de signos negativos. Ahí está ordenado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago después yo? Porque todavía voy viendo si falta un dato. Yo digo, hay un término que se repite en ambas tangentes. ¿Cuál es? La D. La
A ver. Ya, factorizo. La saco hacia afuera, eso se llama factorizar. D, ¿cierto? Va a ser factor de tangente de 46 menos tangente de 38. Cierro. Eso se llama factorizar. Porque si ustedes resuelven esto, aquí hay un por obvio, si ustedes resuelven esto, multiplican D por tangente 46, les va a dar eso. Si multiplican D por tangente de 38 negativa, les va a dar eso de ahí. Entonces uno lo que hace es factorizar. Uno factoriza cuando tiene término en común. El término en común es la letra D aquí. Por eso yo la saco hacia afuera. ¿Ya? Y eso es igual a ¿qué cosa? A 6. Entonces digo, la distancia, y me doy cuenta que, esto que está multiplicando, yo lo paso dividiendo en otro lado. Entonces me queda que la distancia será igual a 6 dividido tangente de 46 menos tangente de quién? 38. Con esta expresión yo voy a calcular la distancia. Tengo la distancia, la coloco acá y calculo la altura de la cantidad. ¿Ya? Entonces ustedes comprenderán que de pasar a calcular una altura de un pilote o una base de un puente, en el último ejercicio que hicimos de la guía, estamos a otro level ahora. ¿Se dan cuenta, no? Porque ya tenemos que usar muchas cosas. Entonces vamos. Aquí nuestra amigui calculadora, ¿cierto? Hace todo el trabajo. Lo sacamos, ¿cierto? Y lo podemos usar en forma directa. Que esta distancia es 23,60 y puedo decir, ¿cierto? Porque aquí no me voy a equivocar en el ángulo otra vez. O sea, me explico. Tiene que ser tangente de 38, ¿cierto? Sí. Ya, entonces digo, tangente de 38 es igual a cateto opuesto, H, que es lo que habíamos definido, partido por cateto adyacente, 23,60. La incógnita está arriba, el número está abajo, lo que está multiplicando, o lo que está en este caso dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda tangente de 38 por 23,60. ¿Y eso, según ustedes, 18, tangente de 38 por 23,60? Ahí me da 18,44 metros, ¿cierto? Ya. Y ahí tengo la altura de la acantilado. ¿Ya? ¿Cuántos años te faltaron? Y ahí lo podemos sacar, ¿eh? Pero es imposible que cuando yo coloque un ejercicio en la guía, en la prueba, falte un dato. Eso no va a pasar nunca. Pasamos directo. Si llegara a faltar uno, ustedes van acá al lado donde la señorita Margot. ¿Me matriculan en física mecánica, por favor? ¿Y por qué? El profe Oscar dijo que me matriculara el tiro en física mecánica. ¿Estamos, chicos? Ya. Vamos a hacer una pausa para... Lo mismo que está aquí. ¿Se fijan, no? Entonces, 3. esta parte
Nosotros ya la teníamos acá. El problema es que no teníamos eso. ¿Se fijan? Entonces, esto que yo encierro acá es lo mismo que tengo aquí. Pero aquí ya con el 2360, que es lo que anduvimos buscando todo el rato. ¿Ya? Lo otro, siempre cuando aparezca la distancia que está aquí, uno tiende a factorizar, porque hay otro camino también que yo podría hacerlo y a mí no me gusta mucho, me gusta más la factorización, pero igual es válido, totalmente válido. Ustedes aquí pueden decir lo siguiente, miren, y también se los voy a enseñar para que comprueben el tema. Ustedes aquí me pueden decir, profe, yo voy a hacer lo siguiente, y es totalmente válido, miren. La tangente de 46 es 1,04, ¿cierto? Vayan haciéndolo conmigo en la calculadora, miren. Tangente de 46, 1,04, ¿cierto? Sí. Ya. Pero 1,04D, ¿cierto? Sí. Por la D que hay aquí. Ya. Menos. Tangente de 38. 0,78D. ¿Cierto? Y eso tiene que ser igual a 6. Aquí ustedes tienen una ecuación de primer grado. Entonces, resten esto. Miren. 1,04 menos 0,78. Da 0,26D es igual a 6. ¿Sí o no? Yo todo lo voy a calcular. Sí. Ya. Y ahora digo, pero necesito despejar D. Entonces D es igual a 6 dividido en 0,26. Hagan esa división, por favor. ¿Cuánto da? 23. 23,07, ¿cierto? Entonces hay una diferencia, ¿cierto? De 53 centímetros. ¿Por qué se produce esa diferencia? Porque aquí yo aproximo la tangente. Si usted calcula la tangente de 46, le va a dar una gran cantidad de decimales. ¿Sí o no? Como yo aproximo, yo corto aquí y por eso se produce esa diferencia entre esta medida y esa medida de allá. Pero yo perfectamente lo puedo hacer así también, pues. ¿Y la prueba cuánto? Claro. ¿Se dan cuenta, no? Perfectamente lo puedo hacer así. Entonces de aquí, Pero justificado matemáticamente. no, sé que está justificado, ¿no? Ya. Entonces, va a dar una pequeña variación, obviamente que me va a dar una pequeña variación acá. Porque miren, va a quedar tangente de 38, háganlo por favor, miren. Tangente de 38 por 23,07. 18,02 con 18,44. Hay 42 centímetros de diferencia. Que era nada mismo. ¿Ya? Entonces hay dos caminos. Hay dos caminos que yo puedo hacer. ¿Se dan cuenta, no? Yo puedo hacer dos caminos en la prueba. Puedo hacer este, que aquí paso, se lo voy a enseñar también, ¿cierto? Y aquí esto lo hago con la calculadora, como si fuera una ecuación de primer grado. El problema es que la tangente 46 la debo calcular con la calculadora, con la redundancia, y hago aquí, y trabajo aquí y llego a eso. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Y otra es la factorización que llego acá, que obviamente esta es más exacta, es mucho más exacta esta, pero este método también es válido, totalmente válido. ¿Ya? Ahí tienen dos caminos. Sí, porque los dos primeros números son los que van en vano. Predomina. ¿Sí? Las monedas no. Yo aquí me fijo en este número, ¿cierto? Aquí siempre puede haber una variación producto de los decimales que uno va perdiendo cuando va aproximando, eso es lo que pasa. Pero ahí tienen otra metodología para hacer lo mismo, ¿eh? Entonces cuando estudien las dos, porque esta va a valer un punto y la de allá 30. ¿Qué hace? Bueno, ¿no hay clase? ¿A quién? Ya. ¿Ah? Vale.
¿El qué? Ah, no hay miedo. Ya, entonces ahí están las dos posibilidades. ¿Estamos? Ustedes la prueban, o sea, no la prueban. Cuando estudien hagan las dos. Entonces la prueba se me quedan solamente con una, la que les sea más fácil a ustedes. Claro, si ahí yo no discuto. Yo uso esta prueba que sabe que me envían fácil, ningún problema. Las dos van a tener el mismo puntaje. ¿Ya? Pero ¿dónde hago la diferenciación? Aquí. Aquí hago aquí. Aquí tengo que empezar. Ah, ya. Calculo eso, llego a esto. ¿Ya? O sea, antes de factorizar. Antes de factorizar. La idea no es factorizar, ¿cierto? ¿Por qué yo enseño esta? Porque hay algunos libros y unos tutoriales en YouTube que de repente los chiquillos buscan y aparece factorizado. Aparece con factorización. Entonces, por eso también yo enseño esta, para que si ven algo ahí en YouTube o algún video, un tutorial, ah, ya, aquí lo mismo que es el profe que factorizó y llegó a lo mismo. ¿Está bien? Ya. Como que el cambio fue demasiado rápido, ¿eh? Como que pasamos de un jugo de guata a un whisky. Claro. Pero bueno. Pero después la calculadora más fácil. Correcto. Cosa del fútbol. Ya. Si no, Chile campeón. Chiquillo, el 25. Vamos al tiro, el 25, al tiro nuevamente. Ya. Ay, con mediodía, ni con cuestiones de perro flaco. No. Ni con. Al tiro, el 25. Vamos a ver. La idea es leer el problema, hacer un esquema. El esquema es fundamental en trigonometría, chiquillos. Un buen esquema. La idea es que podamos leer el problema y realizar un esquema. ¿Qué tienen después? ¿Cómo? ¿Cómo le da? La teníamos computación, pues no. Después tenemos la computación. Ahora, si usted quiere compartir con nosotros un rato más. No, no puedo. Tengo clase en otro lado. ¿Lo seguimos? Es que estoy viendo otra materia. Ya. No me enteré. Vamos, le damos el problema, hacemos el esquema, muy importante. Porque fíjense que yo puedo ser muy capo para la trigonometría, pero si con los esquemas listos. Claro. Pero puedo ser un desastre si no me dan el esquema y lo tengo que sacar leyendo el problema. Cuidado. Cuidado. Hay una pequeña diferenciación. Ya estamos con problemas que falta un dato de nuevo. Y fíjense que al hacer el esquema, a lo mejor me puede tomar más tiempo que resolver el problema mismo.
muestra anterior. ¿Voy bien? Tenemos que pensar que estos son los problemas de la prueba y que los otros problemas son solamente para que yo ejercite las razones trigonométricas. Eso sí que no estoy... ¿Cierto? Avanza medio kilómetro hacia la montaña. Que de ahí hasta ahí. ¿Era por abajo? Avanza medio kilómetro, 500 metros, ahí son 5 grados más. Por eso, porque no sé si es de aquí, pero ahí está. A ver, primera cosa, que nunca está de más decirlo, porque me puedo equivocar en los ángulos. A medida que yo me acerco, va pasando esto, ¿cierto? Yo estoy aquí, miro la montaña, ¿cierto? Con un cierto ángulo, ya. Pero si yo me voy acercando, mi vista va a tener que elevarse un poco más. Entonces, siempre el ángulo mayor va más adentro, va más cerca de la montaña. ¿Estamos? Una cosa lógica, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque no me pueden colocar, por ejemplo, acá el ángulo mayor, ¿cierto? Y más adelante el ángulo menor, porque ahí paso de largo yo. ¿Me entienden o no? Ya, primer dato importante. Ya. Perfecto. Entonces, se genera la siguiente situación. Vámonos por favor, a ver. El problema. Obviamente aquí tiene que aparecer esto, si no, no puedo hacer ninguna cosa. Ahí está. Un técnico de nivel superior en construcción necesita medir la altura de una montaña. ¿Ya? Para ello mide el ángulo de elevación desde dos puntos diferentes. Ajá. En el primer punto el ángulo mide 42 grados. Perfecto. Anoto mi primer dato que son 42 grados. Avanza medio kilómetro hacia la montaña. Stop. Avanza medio, Kilómetro. entonces es de aquí a acá 500 metros. 500 metros. Tercer dato. Vámonos. Y lee nuevamente. ¿Cierto? Y lee un ángulo de 47. No van a colocar 5 grados aquí, joder. No, po. Comprensión lectora. ¿Me permite? En el primer punto el ángulo mide 42, avanza medio kilómetro hacia la montaña y el ángulo aumenta en 5. El ángulo aumenta en 5. Era 42, aumenta en 5 a 47. Cuidado con la comprensión lectora. ¿Ya? Entonces no estás preparado para lo siguiente. Mira. En el primer punto el ángulo mide 42, avanza medio kilómetro hacia la montaña y el ángulo aumenta en las 3/4 partes dividido en 5 multiplicado por 8 dividido 7 del primer ángulo. ¿Se dan cuenta, no? Tengo que venir preparado para todo. ¿Ya? ¿Algún otro dato más o no? ¿No? Ya. Me están pidiendo eso, ¿cierto? Terminar la altura de la montaña. Ya, ahí estamos. Ya, empezamos. A ver, antes de decirle... No sé si se dan cuenta, pero delante vino el director, don Cristian, ¿cierto? Y me pidió que hiciera clase hasta las 9 nomás. ¿Ya?
Vamos a dejar empezado este ejercicio. ¿Ya? No me pidió reunión, entonces el director me dice que... ¿Entienden? Todavía tenemos que ir a pelear nosotros. ¿Ya? Todavía tenemos que ir a pelear nosotros. Ya. Profe, así haciendo un análisis. Pero a ver, vamos analizando para dejarlo empezado el problema. Miren. Me están pidiendo la altura. ¿Sí o no? Sí. Ya. Estos son los datos que entrega el problema. ¿Sí o no? Entonces yo hago lo siguiente. Tangente igual. Esperemos. Sabemos que aquí la tangente la lleva. ¿Cierto? Entonces lo primero que hago yo es decir que de acá, Es lo mismo que el anterior. acá, yo tengo una distancia que no sé cuánto es. ¿Se dan cuenta, no? Primera cosa. Segunda cosa. Cuando yo planteé las ecuaciones, yo les voy a dejar plantear las ecuaciones, entonces yo digo lo siguiente, miren. Y aquí me gustó mucho que me dijeran es igual al anterior. Es muy parecido al anterior. A diferencia de H más C y acá Cambia la... Entonces, como dice Andrea, ¿cierto? La diferencia está que aquí D más De más 500. yo no voy a usar H menos 6 como delante, sino que voy a usar 500 más D. Cambia la razón. Entonces miren lo que pasa. Yo voy a decir tangente de 42, ¿cierto? Va a ser igual al cateto opuesto, H, dividido el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente será 500 más D, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Porque este es el cateto adyacente, todo esto. 500 más D. ¿Ya? 500 más D. Ya, ahí tengo una ecuación, la dejo stand-by. ¿Cierto? Y aquí estoy usando función tangente, nada más, función tangente. Planteo la otra, tangente de 47, va a ser igual a cateto opuesto, H, dividido en quién? En D. De- Ya. ¿Se fijan? Ya planteé eso. Entonces ahora empiezo con el tema del despeje de H. Para que yo pueda después decir H es igual a H. Entonces me queda lo siguiente, miren. Aquí me va a quedar que H, voy a irme acá, chiquillos, H es igual, ¿cierto? Tangente de 42, y aquí con mucho cuidado, porque aquí yo voy a tener que usar un paréntesis acá, porque aquí hay dos cosas que las tengo que juntar en una. ¿Ya? Entonces las tengo que juntar con un paréntesis. Tangente de 42 por 500 más D. ¿Ya? Y ahí está el tema. Ahí. ¿Se fijan? Y la otra va a quedar como H, ¿cierto? Es igual tangente de 47 por D. Una fórmula como muy parecida a la que hicimos delante. Ya, aquí hay una y aquí está la otra. ¿Cierto? Ya. Vamos bien. Esa siempre la dejamos stand-by. Porque cuando es muy simple, cuando yo digo H es igual a tangente 47 por D, la dejo stand-by. Ahí no la toco. La polola de mi mejor amigo. La mantengo ahí, la miro, converso con ella, pero hasta ahí no. Que la hermana. Pero no la dejo mucho, no puede haber problemas. Ahí no. Pero aquí empiezo a trabajar. ¿Ya? ¿Qué pasó, señor Salazar? ¿Todo bien? Ya. Aquí empiezo a trabajar porque necesito aplicar propiedad distributiva. ¿Qué significa eso? Que esta tangente de 42 va con el 500. Entonces me queda tangente de 42 por 500. Más tangente de 42 por D. ¿Se fijan? Yo ahí es como los pololeos de ahora. Ah, tú con todo. Ah, con todo nomás. Ya. Entonces, tangente de 42 por 500. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y después digo tangente de 42 por D. Ahí está. ¿Se fijan?
¿De qué hay que ser? A ver, no soy muy fanático del fútbol, pero aquí hay que ser, presentarse las pruebas como Charlie Arangui tirando un penal. No, como Sí. no. Eso fue todo lo que hizo Charlie Arangui. Lo dejó parado. Y listo. Oye, se dio la vuelta y se fue. Listo. Oye, ni miró ni para la cámara, ni la cosa. Y arregló el pasto. Da. Toma la nota. Pum. Oye, ¿ya tiró el penal? Sí, ya lo tiró. Ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Multiplicaba la tangente 42 por Igualamos. 500. Es que igual ¿Podríamos igualar o no? sí. Claro, porque ahora logro la igualación. Po. Entonces me quedará, Tangente 47. entonces me queda h es igual a h. El problema está en lo siguiente, lo voy a decir al tiro para que después diga, pero. Si esto no va en la prueba, h es igual a h. ¿Qué es esto? Digo yo, hechicería, ¿de dónde sale? ¿De dónde justifico que esto es igual a eso? ¿Dónde está la argumentación matemática? H es igual a H. Entonces yo digo, tangente de 47D, ¿cierto? Que es esa, es igual a esta. Tangente de 42 por 500. Algunos pueden colocar 500 por tangente 42 y es lo mismo, chiquillo. Chulo, que me caigo. Más tangente de 42 D. Qué interesante esa tangente de 42. Está llamando la atención esa tangente de 42. ¿Ya? Entonces yo podría decir, ¿cierto? Tangente 47. Tangente 47D es igual. Tangente 42 factorizada, ¿cierto? Porque fíjense que la tangente 42 se repite en ambos lados, ¿cierto? Es un término en común que se llama, ¿cierto? Igual que ahora todo en común, ¿cierto? No hay problema, todo se comparte. Igual que acá con la tangente 42, entonces yo digo 500, ¿cierto? Más D. ¿Sí o no? Ya. Y fíjense que estamos en lo mismo de lo de arriba, a lo mejor estamos. Estamos repitiendo. Sí, como que estamos. Dando vueltas. Sí, tienen toda la razón, como que estamos tratando de que un perro nos muerda la cola, una cosa así. Sí. Ah, ya caché ya. ¿Qué hubiésemos hecho ahí mejor? No. No, aquí. Desapareció. Chabela, Chayana. Por favor, el profe lo va a hacer con factorización. Usted aquí coloquen en su cuaderno, sacar la tangente con la calculadora y trabajarlo como ecuación, como le dice el profe acá abajito. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. Pero el profe va a hacer la factorización. Esperen. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agrupar en base a D mejor. Tangente 47D menos tangente 42D es igual a tangente 42 por 500. Ahí sí. ¿Cómo se cambió el tema, Y aquí está listo. Ahí está listo. ¿Ya? Correcto, ahí está. Que sí, que no. Ya, factorizo por quién? Distancia. Entonces me queda aquí la distancia, factor de tangente de 47 menos tangente de 42, cierro mi factorización, va a ser igual a tangente de 42 por 500.
Y el profe no quiere calcular, porque el profe también lleva su idea, no quiere calcular la tangente 42 por 500. Y se puede calcular al tiro, pero es por fiar, porque el viejo. Lo que arroja que la distancia es igual a tangente de 42 por 500 dividido por tangente 47 menos tangente 42. ¿Estamos? Ahí está. ¿Ah? Ahora sí se hace. Ahora se calcula. Ahora lo calculamos. ¿Ya? Obviamente, chiquillos, No era nada tan parecido como el otro. ya. Casi lo mismo. Con esto, voy a llegar a la tangente de 42. Por 500 dividido por eso, voy a llegar a una distancia X, ¿cierto? Ustedes la calculan, ¿cierto? Ya. Esa distancia inmediatamente la colocan aquí. Aquí está listo. Altura va a ser tangente 47 por la distancia que ustedes van a calcular acá. ¿Cierto? Aquí les va a dar un valor. Lo toman, le dicen, con permiso, acompáñenme. Lo colocan acá multiplicando, ¿cierto? Y les va a dar la altura de la montaña. 75, ¿Cuánto? 1617. ¿La altura de la montaña? No, el resultado de ese. Ya. Esa es la distancia. La distancia, 2000. 617,99. Ya. O 2617. También puede ser. Ya. Ahora, ese lo colocamos acá, ¿ves? Tangente 47 por eso. ¿Cuánto? Oye, va a salir para afuera, cachuelo. 2007,45. 2000 807,45 metros. Y ahí está resuelto, chiquillo. ¿Ven? Ya. ¿Nos da eso o no? ¿Sí? Ya, yo el fin de semana les voy a hacer una guía. ¿Ya? Hoy día no, sí. Hoy día no. Yo creo que mañana durante la mañana les voy a hacer una guía solamente con este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Quiere que me la prueba? Ay, qué. ¿Estamos? Ustedes se dan cuenta que un ejercicio nos demoramos entre 15 y 20 minutos. La prueba no puede tener más allá de 3 ejercicios. 4 o 5, más o menos, a todo calentar. Pero la idea es que los ejercicios sean así. ¿Estamos? Ya. Así que yo los tengo que dejar con el dolor de mi corazón, pero